el Dios que está. Creo que hemos ya sentado algunas bases de lo que hemos venido estudiando acerca del libro de Génesis, tanto su estructura, el proceso de formación, como también en la clase anterior, pues vimos eh, la forma en que se desarrolló el relato sacerdotal, ¿verdad? El texto sacerdotal, cómo fue eh, la perspectiva que se elaboró a lo largo del tiempo. Algo que tenemos que recordar es que estamos intentando abordar estas temáticas no de una forma inmediatamente espiritual, sino de principio con un carácter exegético, con el propósito de rescatar, de extraer del texto algunos valores, alguna información que es importante para nosotros, porque mucho de lo que estamos estudiando corresponde a otro tiempo, a otra cultura, a otros espacios, a otras maneras de abordar la vida. Así que cuando nosotros tomamos el libro de Génesis, tenemos que entender que hay una situación vital, que hay un contexto en el cual se desarrolla y que no son textos que se formularon de manera unificada, es decir, no se sentó una persona a escribir en un solo momento el texto de Génesis, ni tampoco el Éxodo, ni prácticamente algunos de los libros de la Biblia, sino que fueron procesos y etapas de redacción, etapas de composición, etapas de donde las tradiciones convergen y en otras donde son desechadas. Así que en el relato ya vista que vamos a abordar hoy, es la otra visión, la otra cara de la moneda, ¿sí? Entonces, em, vamos a comenzar. El relato ya vista y como complemento al título, el Dios que está, ¿sí? No sé si ustedes, queridos amigos, se habrán dado cuenta, y es muy curioso, que al encontrarnos en el primer capítulo de Génesis, y los primeros versículos del segundo capítulo, vemos una redacción donde aparentemente todo culmina con el día de reposo sábado y de forma abrupta eh, pareciera que el redactor se acaba de olvidar de todo lo que acaba de decir y comienza otra vez a redactar la creación, ¿sí? No sé si tienen por allí sus Biblias, si la tienen a la mano. Me gustaría que alguno de ustedes leyera, por favor, el capítulo segundo del Génesis. Yo también lo voy a hacer. El capítulo segundo de Génesis. Y alguien, por favor, que lea el verso 4, ¿sí? ¿Yo lo puedo leer? Pa- Adelante, Eric. O Yadara, a ver quién gana. ¿Lo leo? Leo Génesis 2 al 4. 2, Sí, 4, por perdón. favor. Dice, así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Es en la versión de Reina Valera. Muy bien, no hay ningún problema. Yo tengo aquí la de 1909 también a la mano, es la que encontré. Y y les comento, estábamos, versículo 3 dice: Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estoy viendo la 1909. Entonces dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del árbol antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Bueno, ahí paro, porque lo que pareciera ser que está acomodando una conclusión al texto anterior, en realidad está iniciando un nuevo relato, ¿sí? Entonces, los estudiosos y los académicos, así como a lo largo del tiempo muchos rabinos también se dieron cuenta
se encontraron con dos relatos de la creación y con dos cosmogonías diferentes. Y por allí vamos a comenzar. ¿Qué es una cosmogonía? ¿Sí? Y eso es el primer punto de esta clase. El objetivo general, ¿verdad? De esta clase será, uno, analizar la cosmogonía y la visión que surge del relato yavista de la creación, Génesis 2 al 3, distinguir las características literarias y teológicas de las fuentes yavista y eloísta, y tres, explorar una posible lectura social del relato de Adán y Eva relacionándolo con el concepto del pueblo de la tierra. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la estructura de la clase de hoy y vamos a comenzar con el tema de la cosmogonía. ¿Alguno de ustedes, imagino que sí, me puede compartir lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra cosmogonía? Y si alguno dice, no se me viene nada, también es válido. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos cosmogonía? Los comentarios, amigo, van diciendo el origen. Es la primera vez que escucho esa palabra. No tengo idea. Universo, algo relacionado eh, con el cosmos y el espacio en general. La visión a un punto de vista sobre el universo. Y horóscopos. Ya vamos a empezar con horóscopos. Nunca había escuchado, pero me suena al universo. El que dijo los horóscopos está en lo correcto. No sé, muchas gracias, hermano. Este, intenté relato mítico del origen del mundo, ideas de cómo fue creado el cosmos. No sé si me podrías ayudar, hermano, porque no puedo cambiarme el título de usuario de Zoom y ponerme nada más Joel. Eso estaba intentando hacer en lo que comentaban. Voy. Ay, qué hacer. Ah, gracias, amigo. Muchas gracias. Sí me sentí así como de, ¿cuál es el título de la clase de hoy? El relato ya vista, el Dios que está. Esa es la teoría del todo. No, bueno, atamos de horóscopos a la teoría del todo, ¿verdad? Aquí hay algunas opiniones interesantes, claro que todas las son. Y respecto a lo que estamos hablando, me comentan, ¿verdad? Algo relacionado con el cosmos, la visión del punto de vista sobre el universo. Importante. El relato mítico del origen del mundo. Muy bien, interesante. Ideas de cómo fue creado el cosmos. Perfecto. Gané, dice Hoxan. ¿Quién da el mejor comentario? Eh, Cosmogonía. Y para aquellos que es la primera vez que la palabra les suena, y ahí vemos una imagen curiosa, ¿verdad? Porque es una cosmogonía que tal vez no compartimos tanto, ¿verdad? Porque lo asociamos a otra denominación. En la clase de evangelios, yo pedí disculpas porque prácticamente todas las diapositivas tenían imágenes con caracteres. Por ahí me llegó un comentario al privado, mencionó es que ocupas muchas imágenes católicas. Y bueno, no son católicas en general, muchos de ellos. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos, sino otras tienen que ver más bien con la religión ortodoxa y con cuadros que se encuentran en diferentes vitrales y adornos
en diversas iglesias a lo largo del mundo, no solamente de corte católico. Entonces, ocupé esta imagen porque es muy curiosa, ya que es una cosmogonía, de hecho, es una manera de ver el mundo que intenta ser cristocéntrica y coloca la imagen de Jesús en el origen del universo, ¿no? En el origen del mundo. Y de hecho es una imagen curiosa porque presenta un mundo diferente al que nosotros concebimos hoy en día. Pero en su momento, pues esta imagen tenía mucho sentido, porque desde la teología y desde un cierto corte de la ciencia, ¿verdad? Se pensaba que esta era una imagen adecuada para expresar el origen de la creación, ¿no? Sin embargo, la cosmogonía es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, del ser humano y del universo, ¿sí? La cosmogonía es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, del ser humano y del universo, ¿sí? Y no solamente ese es una definición, pero también tiene que ver con la manera en que nosotros vemos el mundo, ¿no? La manera en que concebimos el mundo. Diversas culturas a lo largo del tiempo intentaron explicar, por ejemplo, de qué manera el mundo quedaba sujeto en el espacio, ¿no? Y se han presentado muchísimas, o se presentaron en su momento muchísimas propuestas, ¿verdad? Diversas culturas, varias me llaman mucho la atención acerca de cómo entendieron el movimiento de la Tierra a lo largo del espacio. Algunos pensaban que la Tierra iba sobre eh, el caparazón de una tortuga, otros vieron la Tierra sobre los lomos de un titán llamado Atlas, otros lo vieron desde la manera de, de entender el movimiento del mundo, ¿verdad? Como un carruaje, que el sol era un carruaje, donde uno de los dioses iba liderando, ¿verdad? Es formas de entender, de explicar. En resumidas cuentas, intentan, como veíamos en la clase anterior, la mitología intenta explicar el porqué de las cosas desde este concepto que involucra divinidades, deidades, eh, personajes poderosos, pero de esa manera también intentan comprender el mundo, ¿verdad? No es lo mismo entender el mundo hoy día que entender el mundo en los tiempos bíblicos. Y por raro que parezca, tampoco eh, podemos aplicar los principios de la ciencia de hoy en día y creer que encaje con la descripción que tiene el texto bíblico. El texto bíblico tiene un propósito, el texto bíblico tiene una manera de entender el mundo, ¿sí? Los antiguos veían el, el mundo de una manera tan distinta a nosotros que, por ejemplo, en el relato de Josué, cuando él está en batalla en Gabaón, él pide al sol y a la luna que se detengan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese texto? Ahí en el pasaje, amigos, de Josué 10 y los versos 12 al 14, nos dice, nos recuerda esa historia. ¿Qué clase de cosmogonía nos está relatando? ¿Cómo ven el mundo de acuerdo a ese pasaje? ¿Alguien lo puede leer?
¿Alguien lo tiene por allí y lo quisiera leer? Lo puede hacer. ¿Puedes repetir el texto, amigo? Es Josué 10, 12 al 14. Gracias, hermano. Yo creo que muchos de los que estuvieron aquí no participaron en el esgrima bíblico. Yo lo tengo, si quieres lo Eso, pongo. Priscila. Dice, lo voy a leer en traducción lenguaje actual, ¿está bien? Adelante. El día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó, Sol, no te muevas, quédate en Gabaón. Y tú, luna, espera en el valle de Ailón. Y el sol se detuvo y la luna no se movió, hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este, en que Dios escuchó los ruegos de un hombre, y es que Dios peleaba por los israelitas. Amén. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el problema que vemos en ese texto? Y alguien dirá ninguno, ¿verdad? Porque el sol sí se detuvo. Así fue. Sin embargo, sí hay un detalle, y es cómo comprendían en la antigüedad, o al menos en el momento en que fue escrito el texto de Josué, la dinámica del sol y la tierra. Hay otro texto, no lo tengo a la mano en este momento, pero aparece en los relatos de los reyes. Es más, sí lo voy a buscar mejor. eh, y se encuentra el pasaje en Isaías 38:8. Y alguien más podría buscarlo en Segunda de Reyes, capítulo 20. Tengo el de Isaías 38:8. ¿Lo leo? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? No. Sí, Yoxan, dale si quieres al de Isaías. Ok, ya voy. Isaías 38:8 dice, He aquí yo haré volver la sombra por los grados que he descendido con el sol, en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén. ¿Sí se escuchó? No sé. Muchas gracias, amigo. Y Segunda de Reyes 29. Yo lo leo. Adelante, Denis. Ok, dice, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que haré Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la dinámica que se está presentando en estos tres textos? ¿Quién se mueve? ¿La Tierra o el Sol?
exacto. Se detiene el sol o retrocede, exacto. O avanza o hace algo, pero el que en esta dinámica, el que está en movimiento es el sol, no la Tierra. Sin embargo, eso contradeciría la idea heliocéntrica del sol de Copérnico, ¿verdad? Y es correcto lo que dice Jorge Arturo Licona. Según el conocimiento de su tiempo, era el sol. Exacto. Entonces, ¿cuál sería nuestro error? Nuestro error, nuestro error sería afirmar que si el texto dice algo, obligatoriamente tiene que ser de esa manera. Y aunque es un texto sagrado, tenemos que entender que el texto también tiene sus matices humanas. Y en ese sentido, está limitado no a Dios. Dios no está limitado el ser humano. Y el ser humano está limitado a las costumbres, está limitado a su tiempo y está limitado a la manera de ver el mundo. ¿Ok? Entonces, para el escritor de Josué, para el escritor de Isaías, para el escritor de Segunda de Reyes, el que se mueve es el sol y el que está fijo en el espacio es la tierra. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy en día sabemos, por el conocimiento disponible en nuestro tiempo, por las observaciones, por la dinámica, por todo un proceso eh, que se ha llevado, elaborado con el tiempo, de que en realidad es la Tierra quien se mueve alrededor del Sol y el Sol girando dentro de la galaxia. Y eso no lo podían saber en su tiempo, ya que no tenían quizás las herramientas o al menos la cultura a la cual corresponde el texto no tenía esa noción de mundo. ¿Ok? ¿El texto se equivoca? No. El texto está hablando en el lenguaje y los alcances de su tiempo. ¿Ok? Sí, sí nos ayuda un poquito a entender eso. El texto va a hablar con las posibilidades, con el conocimiento, como menciona Jorge, de su época. No forcemos al texto a decir cosas que, que pretendan o que queramos encajar con la visión de nuestro mundo hoy. Tenemos que ser humildes y tenemos que decir la visión que tenemos hoy no la tuvo el escritor del texto. No voy a forzar al escritor a que diga lo que yo quiero, ¿sí? Y por eso es que muchas veces se genera este conflicto de evolución a creación o de es que forzar la idea de que la Tierra tiene 6.000 años, cuando ni siquiera eso aparece en el texto bíblico. Es una suposición generada a través de las genealogías que encontramos en el texto. Sin embargo, las genealogías también tienen un propósito y tienen una razón de ser. Lo que tenemos es un texto que en su origen, en su naturaleza, no tiene carácter científico, tiene carácter teológico, incluso con muchos grados culturales en su esencia. Y por lo tanto, tenemos que entender cómo era la manera que ellos veían el mundo para así poder comprender qué está diciendo el texto. Así que si nosotros queremos darle una explicación, como por ejemplo, ¿por qué Dios creó la luz en el primer día, el sol, la luna y las estrellas hasta el cuarto, y queremos darle un significado científico? No vamos a poder, porque el texto no tiene esas características. La cosmología, la cosmogonía y la cultura de su época son diferentes a la nuestra, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos hacer, cómo ellos concebían el mundo. La cosmogonía ofrece por medio de un relato una explicación sobre la creación y el desarrollo del mundo, el universo y los primeros seres humanos,
Su intención es poder establecer una realidad concebida bajo un orden físico, simbólico y religioso. Y sobre todo, pues la parte religiosa va a buscar dar sentido, significado a lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay un fenómeno. Hoy en día, el carácter científico pretende explicar el cómo, ¿no? El cómo funcionan las cosas, de qué manera se desarrollan. Y el carácter científico se limita muchas veces a eso, no le intenta dar un significado. Sin embargo, a través de los símbolos, de la historia, de las culturas y de la fe, el texto bíblico propone, intenta dar un significado desde la visión de Dios. Yo sé que algunos de ustedes tal vez habían visto o quizás habían tenido la oportunidad de hacerte estas preguntas, ¿verdad? Porque hoy en día, por alguna extraña razón, se ha desarrollado otra vez la idea de que la Tierra es plana. E intentan argumentarlo desde el texto bíblico. ¿Me dicen si se puede ver la pantalla? Y bien, estaba esperando a ver si veían lo mismo que yo. Perfecto, porque estaba tardando en cargar. Y esta es una propuesta, ¿verdad? De la manera en que en la antigüedad se concibió el mundo, ¿sí? Y lo que vemos aquí es una forma, claro, limitada, ¿verdad? De lo que el texto bíblico nos expresa, pero unos elefantes y les digo una tortuga abajo. Pero al menos en el texto, lo que rige la creación es el agua, ¿no? Es esta capa de agua que está sobre lo que tenemos como el firmamento, ¿verdad? Y lo que menciona el texto, ¿verdad? Que es en el relato del diluvio es que se aperturaron estas compuertas, se aperturaron las compuertas de los cielos y surgieron las cataratas del abismo, ¿no? Eso es lo que menciona el texto. Tenemos el abismo en la parte inferior, las aguas son separadas de las aguas, según el texto bíblico, ¿verdad? Quedan unas aguas dentro del espacio que pueda ser formado para el ser humano y hay aguas en la parte superior. Las estrellas quedarían dentro del firmamento, al igual que el Sol, la Luna, y como, en ese sentido funcionan como lumbreras. Porque realmente no lo ven como astros, lo ven como lámparas, luces que están dentro del espacio. Y el gran otro. Aquí hay un espacio donde están los muertos, que es el Seol. La palabra Seol en hebreo básicamente significa quién sabe, porque ese es el significado, quién sabe.
porque la pregunta era, ¿a dónde van los muertos? Y la respuesta era, ¿quién sabe? O sea, Sheol. Así que es un espacio desconocido que albergaba a los seres humanos después de la muerte, pero no sabían o no entendían qué era. Así que esa sería una manera de expresar lo que aparece en Génesis 1, claro, con sus limitaciones y que también con una comprensión posterior, porque imágenes de esto tenemos muy prácticamente nada, pero, pero a lo largo del tiempo se han hecho esta clase de propuestas derivadas de una explicación literal del texto, ¿sí? Entender, y muchas personas quieren aplicar este modelo eh, fieles al texto, pero lamentablemente eh, intentan hacerlo desde un punto de vista científico. Y eso no funciona. No funciona de una manera correcta. El texto está limitado a su tiempo y a su espacio, ¿sí? Así. Hay que entender entonces que nos encontramos dentro del mismo texto con dos visiones acerca de la creación del mundo. Y se hace una propuesta de una perspectiva diacrónica, ¿no? De un lado está la postura sacerdotal, que ya vimos en la clase anterior, que es que comienza con la creación del cosmos, continúa con la descendencia de Adán, el diluvio desde la versión sacerdotal, que son los capítulos 6 y 8, el nuevo orden, ¿sí? La descendencia de Noé, capítulo 10, la descendencia de Set, capítulo 11. En la perspectiva no sacerdotal, encontramos la primera pareja humana, capítulo 2 y 3, primeros hermanos, capítulo 4, hijos de los dioses, 6, 1 al 4, el diluvio, del 6 al 8, si se dan cuenta que iba entremezclada. No menciona el nuevo orden, se salta hasta la maldición de Cam. No menciona acerca de la descendencia de Noé, se salta hasta la torre de Babel. No menciona la descendencia de Seth, pero menciona la vocación de Abraham. Y aquí hay algo muy importante de resaltar, es cómo podemos darnos cuenta de qué tipo de texto corresponde. Por ejemplo, cuando el diluvio culmina, el relato termina con la propuesta de que Noé realizó un sacrificio. Y obviamente eso es un elemento sacerdotal, porque está intentando hacer que el pueblo realice sacrificios como motivo de agradecimiento a Dios. No va a mencionar errores garrafales como lo es la maldición de Cam, porque involucra a Noé en un estado ebrio y desnudo, ¿sí? No va a mencionar el relato sacerdotal, el asesinato por parte de un hermano a otro. No va a mencionar el tremendo texto que afirma que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Ni tampoco un Dios que baja y se acerca a ver qué está pasando con una torre que intenta darle rivalidad. Los textos sacerdotales se van a preocupar más bien por las genealogías. Es una característica muy sacerdotal, porque intenta garantizar un estatus, ¿sí? Intenta dar un orden a lo que ellos tienen. Y por eso la preocupación constante de lo sacerdotal de dar legitimidad a sus puestos, o al menos a ciertos clanes. Y por eso ellos se van a preocupar bastante en este tema de las descendencias, ¿sí? Van a omitir ciertos personajes, van a omitir ciertos nombres, pero lo van a hacer con el propósito de garantizar legitimidad. Entonces, vemos un texto mucho más eh, humano en la visión no sacerdotal, en el sentido que hay más errores, más garrafales, más tosquedad, pero mucho más apegado o mucho más cercano
a la realidad. Y eso no significa que el texto sacerdotal sea completamente ajeno, ¿verdad? Pero sí se ve un contraste bastante profundo respecto a una perspectiva no sacerdotal. Y lo que vamos a ver en este momento, en esta clase, es cómo se contrastan de manera significativa el texto de Génesis 1, que es una perspectiva, de acuerdo a algunos estudiosos, del carácter sacerdotal. Claro que hay unos elementos que también pertenecen a la cultura babilónica, como mencionamos en la clase anterior, pero también una perspectiva desde la primer pareja humana, ¿sí? De la creación del mundo, que es otro relato en el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Como les decía, esa visión, esa cosmogonía acerca de el gran abismo, del Seol, de la tierra y de cómo las aguas se forman arriba del firmamento, ¿sí? Va a pertenecer al texto de Génesis capítulo primero. La situación original de ese texto, la tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima. Entonces, el carácter de Génesis 1 es de carácter cósmico, ¿sí? Intenta explicar el, el mundo, intenta explicar el todo de las cosas, ¿sí? La tierra un caos y confusión y la oscuridad estaba por encima del abismo. Génesis capítulo 2. Sin embargo, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, nos encontramos con otra visión del mundo. Y en esta visión del mundo, queridos amigos, dice Génesis 2, 5 al 6, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, ni ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. ¿Sí? ¿Qué diferencias ven aquí? Hay varias diferencias, muchas de hecho. ¿Recuerdan? Les comentaba que en el capítulo primero, el texto, la creación del mundo está basada en agua. ¿Y qué falta en el texto del capítulo segundo? Dice el usuario, la forma en que, cómo se percibe a Dios poderoso, y en el segundo, más cercano. En el segundo se percibe más involucrado con la creación. ¿También? ¿Cómo iba a haber agua si no había llovido? Pues sí, Jorge. Exacto. No había esta dinámica, precisamente porque son dos textos con visiones diferentes, muy diferentes. ¿Dónde se experimenta la ausencia de agua? ¿En qué clima? ¿En qué ecosistema se experimenta la ausencia de agua? En el desierto. Exacto. El monte. Pero ya prometieron la presa. Cuchilla séptima.
Eso nos da pistas de que el texto de Génesis 2 fue escrito precisamente en Monterrey. Esa es la respuesta. Esa sería la respuesta hoy. En el desierto, exacto. Es en el desierto donde existe la carencia de agua. Hacían carnitas. Muy bien. El pasaje puede verse, esa es una postura, porque también sería limitar al texto, pero puede entenderse de esta manera que las tradiciones que aparecen en el capítulo 2 de Génesis son de corte judaíta. Judá está ubicado en el desierto. Las tradiciones del sur corresponden a lo que algunos consideran de carácter yavista. Las tradiciones del norte, unas que, como vimos en el curso de Evangelios, en el norte de Israel se encuentra el valle de Jezreel y los manantiales de agua que parten desde el mar de Galilea. Se le conoce como tradición eloísta. Claro, eso es desde la teoría documentaria, ¿verdad? Sin embargo, no lo descarto de todo, porque de cierta manera, sí, la visión judaíta va a prevalecer la idea del desierto. El desierto va a ser el, el escenario donde se van a desenvolver las ideas. Y como vimos en la teoría suplementaria, no va a ser más que una composición donde ambas tradiciones se unen, derivado de la huida de los refugiados de Israel a Judá, ¿sí? Pero lo que va a prevalecer en este texto va a ser la visión judaíta. ¿De acuerdo? Esa es una propuesta. Y los elementos que van a nutrir el pasaje primero del Génesis van a ser elementos babilónicos. ¿Ok? Así que esas son algunas de las propuestas de los orígenes de las redacciones que tenemos en el texto. Precisamente de del detalle, de la curiosidad de que un texto se basa en agua, en el otro texto aparece una ausencia de la misma. Exacto. La otra observación sería que en los dos primeros capítulos dice que Dios hizo brotar árboles y arbustos. Así es, con su palabra Dios crea toda la vegetación. Y en el otro capítulo, en el capítulo 2, menciona que no había salido arbustos por la falta de agua. Exacto. Esa es la otra observación y qué bueno que lo haces, mi querido amigo. Precisamente eso es lo que tenemos que ver en los textos, las diferencias. ¿Por qué en un texto dice algo? ¿Por qué dice que simplemente Dios habló? ¿Por qué aquí Dios no habló? ¿Por qué no dijo sean arbustos? ¿Y por qué se espera? Dice, ni había hombre que la labrara. Es decir, no ha germinado porque no hay quien la trabaje. No ha germinado porque no había quien labrara el suelo. Estas pistas, como les decía la clase anterior, no nos habla tanto del, no nos habla tanto del origen del texto, sino nos hablan más del tiempo en que se escribió y del lugar
donde se escribió. Tiempo donde se escribió. Y del lugar donde se escribió. ¿Por qué? Porque no está redactando de forma literal lo que está pasando en el origen de la creación. Está relatando lo que el autor, desde su tiempo, nos quiere dar a entender. Y es una necesidad de que la tierra vuelva a ser cultivada. Una tierra desértica donde no había agua. Sí había un manantial que regaba, pero parece ser que no era suficiente. ¿Cuáles son otras de las diferencias? Miren, creo que aquí hubo un comentario, dice, o sea que salieron arbustos hasta después del diluvio. Exacto, esa sería la respuesta, ¿no? O sea, casi nos da algo a todos, así que no hay ningún problema. Otras de las diferencias que podemos considerar en el texto, bien lo mencionaron ustedes, es la palabra creó. La palabra vará, de crear, no va a aparecer sino hasta el Isaías segundo, como vimos la clase anterior. Aquí, en Génesis 2, Dios forma del suelo. Dijo Dios, y en el texto de Génesis 2, Él sopla. Separó, hizo, llamó, todo lo hace desde afuera. Aquí Dios planta, hace brotar, produzca la tierra, forma del suelo. Hagamos al hombre y lo bendecimos. Aquí lo tomo de una costilla, al amor. Son textos distintos, intenciones distintas también. Sin embargo, nosotros hemos querido y hemos intentado enlazarlas, combinar el texto, pero termina siendo una tarea un poco improductiva, ¿sí? ¿Eso significa que no podríamos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Y claro que podemos obtener un mensaje y un significado. Pero lo ideal sería que observáramos estas diferencias y pudiéramos nutrir el significado del texto. Sí, me acabo de retirar un micrófono porque se apagó la pila, así que una disculpa. Ya nada más me quedo de un lado. Estoy hablando nada más de un lado. En, en el texto de Génesis 1, el carácter es cósmico. En el texto de Génesis 2 es un jardín. En el texto de Génesis 1 vemos un Dios que habla desde el cielo, o al menos lejano. En el texto de Génesis 2 encontramos una visión más agricultora, más agrícola, incluso hasta ganadera. Vemos en Génesis 1 al Dios iconoclasta, al Dios sin imagen, sin forma, hasta el momento en que crea al ser humano a su imagen y semejanza, pero solamente lo dice. En Génesis 2 vemos
una metáfora de Dios donde Él baja y toma el barro, la arcilla con sus manos. Son visiones distintas, tradiciones diferentes, pero nos permiten entender un poco más a los autores, sus visiones, su comprensión del mundo. Por eso les decía, estas diferencias no nos hablan tanto en el sentido de el origen de las cosas. Nos hablan más del momento de los autores, nos hablan más de sus preocupaciones, nos hablan más de la manera en que ellos veían y concebían a Dios. Como mencionaron en algún comentario, en el segundo texto aparentemente es un Dios más cercano. No deja de serlo en el primero, a final de cuentas también pone orden y también vimos en la clase anterior una aplicación teológica pastoral acerca de cómo Dios les da a ellos la esperanza de que si Él pudo poner orden en el principio de la creación de todas las cosas, ¿por qué no iba a poner orden a la situación que estaban viviendo en Babilonia? Sin embargo, esas implicaciones las obtenemos al observar esas diferencias en el texto. Por lo tanto, ¿qué podemos ver en el relato ya vista del capítulo 2 de Génesis? Está estructurado de la siguiente manera. En primera instancia, vemos a la pareja fuera del jardín. Y al final, en el capítulo 3, 22 al 24, los volvemos a ver fuera del jardín. En primera instancia vemos a Dios que se acerca a ellos y les otorga a los seres humanos un jardín. Se acerca con Adán y le dice, vas a ponerle nombre a todos los animales y eso en lenguaje hebreo es, vas a hacerte cargo de ellos, los vas a reconocer como tuyos. Dios no le pone nombre a los animales, es Adán quien le da el nombre. Y es que en la tradición judía, cuando un niño nacía, era el padre el encargado de darle el nombre al pequeño si lo reconocía como suyo. Si el padre no lo reconocía como suyo, no le daba el nombre. A menos que lo reconociera como suyo, entonces le ponía por nombre, como en el caso de Jesús. El acto de José de darle el nombre a Jesús era reconocerlo como suyo. Y es lo que hace Adán. Le da nombre a los animales. A pesar de que Dios los creó, Dios le da a Adán la potestad de reconocerlo como propios. Posterior a eso, Adán se da cuenta que todos tienen pareja excepto él, como muchos por aquí, no, no es cierto. Este, Dios le da, perdón, Dios le da, yo que, es correcto, muy correcto, Jorge. De hecho, no nos va a dar tiempo explicarlo con claridad, pero la historia de Edén se remonta a una tradición babilónica de un jardín precioso a donde acudían los reyes. Este jardín aparentemente se encontraba en lo que hoy es el Golfo Pérsico, pero la geografía del lugar causaba que el agua subiera y ese jardín se perdía a lo largo de ciertas etapas del año. Por lo tanto, era un jardín perdido. El agua se retraía y el jardín volvía a aparecer, pero con el tiempo ese jardín obviamente desapareció. Entonces, era un lugar a donde acudían los reyes. Y precisamente en Babilonia
esa idea se generó como un símbolo de estatus y de poder, precisamente, el desarrollar jardines, porque era una región muy árida. Así que la idea del jardín del Edén, que también lo menciona Ezequiel, se remonta más a esa tradición, a esa idea legendaria, que posteriormente se acuñó como este símbolo, ¿verdad? De poder y estatus. Y es precisamente lo que Dios le otorga al ser humano. No solamente los reyes, ¿no? Sino toda la humanidad es digna de un jardín. Entonces, es el lenguaje bello que proporciona el texto. Entonces, en ese jardín, Dios forma también a la mujer. ¿Qué ocurre en su contraparte? Dios y los seres humanos otra vez aparecen en escena en el jardín, pero ahora es la pregunta de Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Dios pregunta, ¿dónde estás? Y de hecho, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? Aquí a diferencia de, de la primera parte, van a aparecer las maldiciones. Lo que en un principio fue un acto de bendición, aquí en su contraparte van a ser maldiciones. Génesis 3, del 1 al 5, la serpiente dialoga con la mujer y en su contraparte Dios dialoga e interroga, ¿qué hiciste? ¿No? Y el meollo del asunto es comer del árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal. Esa sería una estructura del pasaje de Génesis 2 al 3. Es una manera de verlo de forma quiásmica, es decir, donde la primera parte corresponde a la última. En la primera parte, 1 corresponde a 7, la segunda parte corresponde a 6, la tercera parte corresponde a 5, y la última es 4. ¿No? Es el punto central del texto. Esa sería una estructura quiásmica. Dice, una vez leí que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No es por el lugar o que no lo viera, sino que Adán pecó, por ende no sabía dónde estaba espiritualmente. Es una interesante interpretación. Personalmente considero que lo que ocurre en Génesis 2:3 es que Dios recibe de parte del autor muchos antropoformismos. Es decir, Dios toma el barro con las manos, Dios eh, dialoga con la primer pareja, Dios camina en el huerto. Un antropoformismo es darle a Dios la forma humana, ¿sí? Caracteres humanos. Y pareciera obvio que Dios debería saber dónde está Adán, sin embargo, lo está buscando, porque a final de cuentas es desde la perspectiva de este relato lo que Dios hace, buscar al ser humano. No porque consideremos que no sepa, sino porque realmente Él se acerca hasta ese grado de interés, de bajar a las necesidades humanas y de acercarse a Él. Y si me permiten, y hago un paréntesis, ¿qué tanto bajó Dios a buscar al ser humano? Tanto que se hizo uno de nosotros, tomó nuestra condición, pero eso ya se verá hasta a los pasajes de Juan, ¿verdad? Donde Dios toma la forma humana, se hace hombre y habita con nosotros. Así que les digo, es un paréntesis porque eso no corresponde al estudio, eso es más bien nuestra apreciación de fe, pero así bajó Dios a buscarnos. Así que Dios sigue buscando
no porque no sepa dónde estemos, sino porque realmente está interesado en cada uno de nosotros. Y yo sé que eso decimos amén, ¿verdad? En el curso de Evangelios, para ver si hay la clase de Juan, también lo comentamos. Vean las diferencias otra vez. Ya las comentamos, pero nuevamente es importante, es muy sano retomarlas. Génesis 1, Génesis 2, la palabra bara, crear solo para Yahvé en el Antiguo Testamento, ser humano para la tierra en un jardín, ¿no? Esa es la propuesta. Separar es una teología sacerdotal, es un lenguaje sacerdotal, de hecho, porque en el lenguaje sacerdotal pues está lo puro y lo impuro, ¿verdad? Pero también significa el darle a Dios o a las cosas un espacio propio, de hecho. En Génesis 2 vemos un sentido de comunidad, no hay tanto como separar cosas, sino más bien como de apropiación, como veíamos en la parte donde Adán le da el nombre a los animales. Según su especie, categorías, límites, un mandato, ritmo litúrgico marcado por el tiempo, es de la importancia de, de Génesis 1, donde menciona el tema de las lumbreras, porque quiere determinar los significados del calendario judío. En Génesis 2 vemos un dios antropomórfico, les comentaba, es decir, toma la forma humana. Fiestas religiosas, días, años. Génesis 2 más bien siembra un jardín. El sábado que es santificado, pero en Génesis 2 más bien se preocupa por un entorno agrícola. Ser humano, representante divino con ciertas jerarquías, pero aquí vemos un ser humano que se preocupa por su mortalidad. En Génesis 1 sí vemos un Dios lejano, insisto en apariencia, o al menos más lejano de lo que lo podemos ver en Génesis 2. En Génesis 2 vemos un proceso de civilización del ser humano. Esas serían las diferencias entre el relato que puede mencionarse de carácter sacerdotal. Les digo, hay elementos en ambos que pueden entenderse. Una de las principales diferencias es el uso del nombre de Dios. Es por eso que se le da, pero no es el único. No es si nos basamos a eso, hay muchos elementos eh, dentro del texto que no se pueden limitar a eso, pero es importante mencionarlo porque en algún momento lo van a encontrar, y es que en Génesis 1 aparece el nombre Elohim para referirse a Dios, y en Génesis 2 va a aparecer mucho el tetragramón, que es el nombre atribuido a la deidad, ¿verdad? Les digo, es una manera de verlo, sin embargo, eh, en Génesis 2 y 3 también aparece la fórmula aparecen ambas, el Señor Dios, Yahvé Elohim. Entonces, no puede ser la única forma de distinguir al texto. ¿Ayudó a entenderlo en su momento? Sí, pero hoy día, pues no es la única diferencia que podemos notar. Más bien son estas diferencias que aparecen en la tabla, y de hecho también es algo limitado, ¿verdad? A nuestro tiempo y también para nuestra comprensión. Pero les digo, todo esto ayuda para ver las diferencias. Si, si es que se dedican un poquito más al estudio de esto, les va a ayudar bastante. Dice, aunque en el primer capítulo hay algunas contradicciones, ¿cómo separó la luz de las tinieblas si no había creado aún los astros? Y mi querido Jorge, es porque estamos hablando de otra luz. Los antiguos pensaban que la luz que sale antes del sol es una luz diferente a la del astro rey. Y de hecho, había, había una deidad conocida como Salem,
a la que se le atribuye esta luz. Así que de cierta manera, sí, esa era su comprensión. Obviamente estamos hablando de un mundo diferente. Ellos no decían, es que ya va a salir el sol. No, ellos entendían esa luz primigenia, esa luz de la madrugada, como una luz diferente. Entonces, por eso es que aparece esta separación de la luz de las tinieblas, porque aún no hay sol, pero ya existe una luz previa al sol. Y esa luz se le atribuía a una divinidad. Sin embargo, el texto dice, no, 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 el único Dios, el que creó todas las cosas, incluso esa luz previa a la del sol, es el Dios nuestro. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, nos llevaríamos mucho tiempo hablando de esto. Gracias por esos comentarios. Como les decía, en el texto de Génesis 1 va a tener marcada influencia del relato del Enuma Elish, donde el cuerpo de la diosa Tiamat va a ser utilizada para formar el mundo. Dice, él disparó su flecha y le atravesó el vientre. Cortó su cuerpo por la mitad y le abrió el vientre. Así triunfó de ella, acabando con su vida. El Señor puso sus pies, y no está hablando aquí de Dios, está hablando de Enki, sobre la parte inferior de Tiamat, y en su despiadada masa aplastó su cráneo. Dividió la carne monstruosa para fabricar maravillas. La partió en dos como si fuera un molusco y dispuso de una mitad que la abovedó de manera de cielo. En la parte superior de este gran horno que forma el cadáver dividido en dos de Tiamat, ha puesto Marduk los grandes astros, destacando de modo espacial la importancia de su hígado. Con la saliva y el aliento de Tiamat hizo Marduk las nubes y los vientos, como indicando que vivimos del hálito vital de la gran madre muerta. Sobre la parte inferior del cuerpo de Tiamat vivimos, nos movemos. Ella es costra y la superficie de la tierra. Sus ojos son manantiales de los grandes ríos que fecundan la tierra cultivada del entorno de Mesopotamia. Esa es la lectura, y si se pueden dar cuenta, ese lenguaje de dividir y de separar las cosas proviene de aquí. Pero en el texto bíblico, a diferencia del relato del Enuma Elish, sí, a ese Marduk es el que hace referencia el libro de Esther. Sí, de hecho, el nombre de los dos personajes del libro de Esther, Mardoqueo y la propia Esther, provienen de las dos divinidades, Mardoqueo de Marduk y Esther de la diosa Ishtar, precisamente porque el texto es de esta época, en el periodo post babilónico, en el periodo persa. Así que sí es la atribución. Y como pueden ver, ese lenguaje cabeza. Este lenguaje va a ser utilizado, queridos amigos, por, por los sacerdotes, y como les comentaba, tenemos que tener el cuidado de entender que el uso del lenguaje no, no justifica o no intenta validar estas tradiciones. Tampoco es que la Biblia esté plagiando el texto. Está empleando los recursos, la literatura y las formas estilísticas, lingüísticas de su época y la comprensión de su tiempo. Muy bien, hay comprensiones que son muy diferentes a nuestro tiempo. Un ejemplo es el corazón, que la mente en sus tiempos pensaban que todo provenía del corazón, a diferencia de nuestro tiempo se sabe que está en la mente. Sí, y de hecho, por ejemplo, en la cultura, eh, y espero estar equivocado, pero en ciertas culturas, por ejemplo, es más importante el hígado
que el corazón, por ejemplo. Y para nosotros eso sería rarísimo, ¿no? Porque diríamos, no, el corazón es lo más importante. Pero no, hay culturas donde el hígado precisamente va a ser el órgano vital y son comprensiones que tenemos que asimilar. Muchas gracias, mi querido hermano, porque así es, mi querido hermano Josué. No pensemos que nuestra manera de ver el mundo es la única. Si hacemos eso, lamentablemente vamos a cerrarnos a la oportunidad de ver la riqueza que hay en textos como el que tenemos todos los días en Génesis 1, porque tiene un origen y un propósito diferente al que nosotros. Así que, exactamente, el texto va a utilizar las comprensiones y los significados, las formulaciones y los estilos lingüísticos de su tiempo. ¿Es para afirmar que esto ocurrió de esta manera? La respuesta es no. Va a utilizar el texto y le va a dar el vuelco, le va a dar la vuelta con el propósito de respaldar su fe, contrastándola con estas historias. ¿Cuál es la diferencia? Que los babilonios veían que la diosa derrotada había sido el elemento primal con el cual fue creado el mundo. Y por lo tanto, de cierta manera, no es tan valioso. ¿Qué dice Génesis 1? Que cuando Dios creó todas las cosas, las hizo buena y buena en gran manera. Por lo tanto, todo lo creado no proviene del cuerpo de una diosa derrotada y tampoco es algo de poco valor, sino es bueno y bueno en gran forma. Dice, en psicología nos enseñan que las emociones se generan del sistema límbico, entonces amamos con el sistema límbico, no del corazón, es correcto. Entonces, muchas gracias por esos aportes, porque también la imagen o la idea y la concepción de corazón que nosotros tenemos, es más, por ejemplo, si les digo, ¿verdad? A ver, manden un corazón aquí en el chat, pues van a mandar el símbolo que nosotros tenemos de corazón, ¿verdad? Pero ese símbolo es un símbolo limitado, o mejor dicho, propio de la época, pero cada uno tendría una forma diferente. Varios pueblos mesopotámicos practicaban la hepatoscopía, que consiste en leer el hígado de animales sacrificados, generalmente corderos, para conocer la voluntad de los dioses. Creían que en este órgano residía la vida y sus sacerdotes lo interpretaban observando formas, marcas e irregularidades. Es así, a eso hacía mención y muchas gracias, amigo, porque esa es la aplicación real, no es solamente del significado de los símbolos, sino también es de lo religioso. Y vean cómo entender esas dinámicas también nos hacen entender el texto que tenemos delante de nosotros. Entonces, para nosotros, lo importante es el corazón o la mente. Para ellos, un órgano que nosotros no consideramos tan importante como el hígado va a ser eh, el órgano donde reside la vida. O, por ejemplo, el texto, cuando habla de la compasión, se remonta a la matriz de la mujer. Así que cuando Dios dice que ama o que tiene compasión, está haciendo una analogía con la forma femenina, porque Dios ama desde las entrañas, ama desde la matriz. Y eso es una lectura difícil para nosotros. Es una comprensión desde nosotros que es falocéntrica, donde Dios es solamente hombre. No podemos ver a Dios como mujer, pero en el texto bíblico sí aparece.
En el texto bíblico Dios incluso da de amamantar a Israel. Y esas son imágenes para nosotros rarísimas, pero precisamente hacen uso del lenguaje. Y algunos no solamente propios de su tiempo, sino que también en el nuestro tienen significado, pero los hemos limitado por las comprensiones que tenemos o que se nos han sido impuestas, ¿no? Así que demos la oportunidad al texto de expresarse, aun cuando sea difícil para nosotros. Para mí es más importante comer que pensar. Quizás en un futuro nos estudien a nosotros y cómo aplicamos la Biblia en su tiempo y digan, no, no, no creas que en un futuro, ya, ahorita, ahorita, checa los Instagrams de ciertos grupos, ¿verdad? Pero no nos metamos en eso. Ya es una locura, de hecho, cómo interpretamos el texto hoy. La creación del Antiguo Testamento en otros textos, ¿sí? Dice Salmo 104, sobre sus bases posaste la tierra, inconmovible para siempre. Como un ropaje la cubría el océano. Sobre los montes persistían las aguas. A tu bramido emprendieron la huida. Se precipitaron al escuchar tu trueno. Subieron a los montes, bajaron a los valles, hasta el lugar al que tú asignaste. Les pusiste un límite infranqueable para que no vuelvan a negar la tierra. Sí, y Job 38:41, discursos divinos, cosmos y su mantenimiento, tierra, mar, mañana, luz, lluvia, estrellas, nubes, animales. Sí. Así que, de hecho, estoy buscando otro texto que aparece en, en Isaías, donde menciona que así como nosotros encontramos la versión del Enuma Elish, donde la divinidad se enfrenta a la serpiente Tiamat, también en el texto bíblico Dios se va a enfrentar al Leviatán y lo ha de derrotar. Ese es un texto interesantísimo. Dice Juan Carlos, ya salió un apóstol llamado Jonathan Mesa a decir que el Espíritu Santo es la parte femenina de la deidad y por lo tanto lo llama mi madre Espíritu Santo. Sí, es lo complicado, ¿no? De que no sabemos dónde parar, ¿verdad? Y hacemos este tipo de aplicaciones. Creo yo que tampoco es lo adecuado. Tenemos que entender que es parte del uso del lenguaje. Definir a Dios como algo es crear un ídolo, porque Dios no puede ser definido en unas cuantas palabras o decir, Dios es esto, ¿no? O Dios es un hombre, o Dios es una mujer, o Dios, porque prácticamente estamos limitando precisamente a una parte de Dios, cuando en realidad lo que estamos proponiendo aquí, pues es el uso del lenguaje, la metáfora, el uso de las formas para que el significado de Dios sea más accesible al ser humano. No que queramos definir a Dios de alguna manera, lo cual sería un error completo. Así que entramos a la teología de la fragilidad desde una visión ya vista. Y voy apurándome porque se nos va a acabar el tiempo. En el contexto bíblico de las fuentes ya vistas sacerdotal, las cosmogonías son relatos que,
Además de explicar el origen, establecen principios teológicos y antropológicos, como la dignidad humana y la fragilidad. En este caso, en el texto de Génesis 2, vamos a encontrar dos conceptos importantes. El primero, el origen del mundo. Como concepto, encontramos que la creación del ser humano es desde la fragilidad. El ser humano es formado directamente del polvo de la tierra, Adamá, destacando su finitud, fragilidad y su origen enlazado a la tierra. La implicación teológica de este significado, queridos amigos, es el cosmos se crea como una extensión de la cercanía divina, donde Dios, el Dios que está, se involucra de manera artesanal y personal en la génesis de la vida. Como estructura del mundo, el mundo como jardín es un desafío. El mundo no es un templo perfecto y terminado, sino es un jardín que debe ser labrado y custodiado, un espacio de responsabilidad. La creación se define entonces por el límite y la libertad. El cosmos está marcado por las fronteras, los árboles prohibidos, o los árboles principales primordialmente, que dan a la humanidad la dignidad de decidir y la capacidad de fracasar. La cosmogonía se convierte entonces en una teología del encuentro. El propósito final del universo es ser el lugar donde Dios puede desafiar, interpelar y acompañar a su pueblo incluso después del dolor y el error. Esta visión, queridos amigos, en su origen, en su núcleo, viene de la comprensión de que Yahvé, que es igual una pronunciación inadecuada, ¿verdad? Pero el nombre de Dios, que son las 4 letras del tetragramón, algunos sugieren que la palabra o la forma adecuada es Yahú, pero por uso del lenguaje, digamos, ¿no? O mejor por tradición, porque tampoco es la traducción adecuada. Se ha empleado Yahvé o Jehová, pero en su caso, este nombre proviene de las tradiciones nómadas del Israel del desierto. Y en esas tradiciones vemos un Dios que camina con su pueblo, que va a comer con Abraham en la tienda de Mamre, que lo interpela, que se pone en medio del sacrificio, un Dios que pelea con Jacob. Vemos estas imágenes de Dios mucho más cercanas, precisamente porque en el desierto ellos iban de un lugar a otro y por lo tanto no tenían un santuario como tal. Dios los iba acompañando en el camino. Y esa teología, esa idea del Dios nómada, los acompañó también en el exilio. Ahí cobró más fuerza, porque es un Dios que no está estático, es un Dios que se mueve, es un Dios que camina, es un Dios que anda, es un Dios que busca, es un Dios que no necesita estar en un santuario, en un monte, para poder tener un contacto con Él. Y precisamente para alguien que se encontraba lejos de su tierra, lejos de su hogar, lejos de su origen, un Dios que camina y acompaña es un Dios que está. Por eso es el título de la clase, el Dios que está. Y por lo tanto es un Dios que está incluso después del dolor y del error. Es un Dios que es capaz de acompañar a su pueblo, que no se limita al espacio, que ocurre durante el tiempo y por lo tanto esa imagen de Dios era importante rescatar. Aun cuando no pertenezca
a las tradiciones sacerdotales, sí perteneció a la tradición del pueblo, porque ellos sintieron en su exilio y en su abandono la presencia de Dios. Así que es un Dios que a los agricultores, a la gente del campo, le habla. Es un Dios que no habla desde el cielo, sino que se acerca para que juntos podamos formar un jardín. Esa sería la teología del Dios que está. Y por otro lado, el pueblo de la tierra, posible interpretación sociológica del relato. El relato yavista se desarrolla en un contexto social, histórico, donde existían tensiones internas en la comunidad de Israel. El término clave es la creación del hombre, Adán, del polvo de la tierra, Adamá. El ser humano nace con la función de labrar el suelo, porque está perfectamente unido desde la palabra su significado. El término hebreo Am Haaretz, el pueblo de la tierra, se usaba en el periodo post-exílico tras la deportación a Babilonia para designar a los campesinos y a la gente común que permaneció en Judá, a menudo en contraste con la élite sacerdotal y a los deportados que regresaron. Ellos no experimentaron, esa es la otra cara de la moneda, ellos no experimentaron la deportación, solamente el grupo selecto que fue llevado a Babilonia lo experimentó, permaneció allí y regresó. Pero hubo otros que no se fueron, que se quedaron en la tierra. Y ellos también tenían necesidades, y una de las necesidades más importantes era labrarla. Por lo tanto, hay una antropología social del yavista. El hombre resulta labrador y custodio, y su rol primigenio, según Génesis 2, es doble. Labrarlo en un cultivo, referencia al trabajo agrícola, guardarlo, custodiarlo, referencia a la protección y el cuidado. Así que esta segunda lectura da una implicación social. En primer lugar, dignifica el trabajo. La existencia humana está intrínsecamente ligada al trabajo de la tierra. No es un castigo, sino la vocación original. La tentación de autoridad, la desobediencia de ser como Dios, puede interpretarse como la tentación de superar el límite y de controlar el conocimiento y el poder, una crítica a la ambición de las élites. Y por último, una condena y justicia. La expulsión del jardín no borra la vocación, pero la hace más ardua. El relato subraya que las relaciones sociales deben basarse en la equidad y no en la explotación. Y déjenme decirles qué pasó, y es que obviamente cuando los repatriados regresaron a la tierra, se encontraron con un grupo de personas que no habían sido llevados a Babilonia y que habían permanecido en la región de Canaán, habían continuado con su vida, habían continuado con su sociedad, pero los nuevos repatriados ahora quieren expulsarlos o ahora quieren aprovecharse de ellos. Pero el texto, como una crítica social, lo que hace es decirle, un momento, estas personas también tienen derecho, también tienen dignidad, porque aunque tú fuiste y regresaste, no debes de olvidarte también que aquello, que el llamado o la vocación de Dios desde el principio de la creación fue labrar la tierra. Y esta gente que tú quieres expulsar, lo ha hecho todo este tiempo. Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender es que Israel fue llamado, o una de las visiones primordiales de Israel es ser una comunidad diferente, es ser una comunidad que sea capaz de entender que esas diferencias de clases o esas diferencias sociales entre las élites no tenían que prevalecer. De hecho, en toda la Torá, en todo la ley, hay una preferencia
hacia los esclavos, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y sin embargo, todos ellos se los habían pasado por alto. Vez tras vez, cuando revisamos lo que es la Torá, cuando revisamos los pasajes de los profetas, Dios va a priorizar al necesitado. ¿Por qué? Porque hay un llamado en Israel de ser una comunidad donde no haya como tal superiores, sino hay una dignidad desde el momento de que el ser humano fue creado. Y por lo tanto, hay una crítica ciertamente en este pasaje que era importante mencionar, porque ¿qué pasa con aquellos que no fueron llevados a Babilonia? Ellos también experimentaron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? A través del trabajo. Ellos vieron, experimentaron en carne propia la supervivencia en su tierra sin autoridad, sin templo, sin nadie que los guiara, porque el que los estaba guiando a través de sus manos agricultoras era el Dios, era el mismo Dios que formó un jardín en Edén. La teología del Dios que está, entonces, es también la teología de un Dios que acompaña al pueblo en su trabajo y lucha por su justicia. Y hasta aquí terminamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les parece, amigos? Algo que me gusta mucho aquí donde comenta Josué, donde cada iglesia profesa tener la verdad, se dan cuenta que el mismo texto bíblico, como mencioné en la primera clase, es una sinfonía. Están hablando diversas voces. Estamos escuchando al sacerdote, estamos escuchando a la gente que fue llevada cautiva, estamos escuchando al agrícola que se quedó. Son voces diversas, son diferentes voces, diferentes maneras de expresar a Dios, pero es el mismo Dios. Entonces, a algunos los interpela, a otros los conforta, a otros los encara. Es Dios actuando, amigos. Entonces, no nos quedemos con esa idea de que yo tengo la verdad, porque lamentablemente mi verdad es muy limitada. Prefiero decirle a Dios, muéstrame tú y permíteme ver en otros lo que tú quieres que yo aprenda. Y eso es lo que encontramos en el texto bíblico. Así que démonos esa oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de otros. Yo creo que ahí es más audible, ahí es más fácil de procesar, porque si me quedo con lo que yo pienso y opino, me voy a quedar cortísimo, porque mi conocimiento, mis habilidades son súper limitadas. Pero si yo me doy la oportunidad de escuchar incluso al hermano que considero no sabe, o sea, o pienso eso, quizás me estoy perdiendo la oportunidad de que ese hermano, en sus palabras, me comunique la voz de Dios. Dice un user, mucha información por procesar, pero por medio de ella nos acercamos a una comprensión más profunda e integral de la Biblia. Así podemos comprender el significado sin dogmas previos.
Muchas, muchas gracias. Mi única neurona se esfuerza por seguir el ritmo. La mía ya quemó. Lo más importante es dejar que el texto nos hable y no querer sustentar lo que pensamos con la escritura. Muchas gracias, Josué. Es así. Y repetimos junto con Cristian en todas estas clases, no es la última voz, no es lo último que se puede decir al texto, ni siquiera es, yo les prometo, no es ni una embarradita, es apenas un empujón, yo lo veo como un empujón que podemos tener, un pequeño empujón para interesarnos más, ¿no? Y que digamos, el texto tiene tanta información que no voy a ser capaz, no me va a alcanzar la vida para estudiarlo, pero lo poco que yo pueda percibir y aplicar en mi vida es lo que Dios quiere para mí. Y si en esas dos reflexiones del Dios que busca, del Dios que está, del Dios que trae justicia a los que se quedan, podemos rescatar algo, yo creo que eso es lo más valioso. Gracias, mi hermano, por compartir con nosotras. Saludos de paz desde Quetzaltenango, si lo pronuncié bien, Guatemala. Pregunto, mi hermano, si nos pudiera compartir la presentación de la clase. Sí, les voy a compartir. Estaba pendiente también las anteriores. Me quedan más preguntas, pero espero irlas sacando en la sesión que falta. Muchas gracias, Jorge. Ayudas mucho a la dinámica de la clase. Yo tengo una pregunta muy importante, pero la guardaré cuando veamos lo de Babel, porque es relacionado con ello. Así es. Para mí, ver este conocimiento ya dentro de la iglesia es un gran avance. Ojalá podamos transmitir este conocimiento y que sea recibido y analizado sin prejuicios. Sí, y háganlo desde el amor. Jania, a ver, vamos a hacer un curso de regularización, pero sí entiendo que es complicado. eh, y rescatando lo que comentaba Jorge, y lo mencionamos en el curso de Evangelios, si van a compartir algo, que no sea con la premisa que sé más que tú, sino con la profunda intención de que esto que hemos recibido cambió algo en mí acerca de lo que yo pensaba de Dios. Y eso que ahora pienso de Dios, creo que es mejor para mi vida y también puede serlo para tu vida. Al menos para mí, esta visión de Dios, el Dios que está, me ha permitido separarme de la idea que Dios solo está presente en los eventos cúlticos y me permite ver a Dios en cada acto de mi vida. ¿En qué sentido? En todo. Cuando estoy trabajando, cuando estoy fuera de casa, cuando estoy eh, en mi círculo de amigos, pero por sobre todas las cosas, en los lugares donde creo que Dios no está, porque ahí también está. Y si yo me permito ver a Dios en esos lugares, entonces entiendo que Él supera mis límites y me acompaña. Así que, no desde ese punto, pero sí. Así que Dios nos siga acompañando y sobre todo, dense cuenta que Él los está buscando. Así que